Buenos días, hoy os voy a explicar la hoja de cálculo para convertir el porcentaje de oxígeno en el aire a datos absolutos. Para medir la cantidad de oxígeno en el aire se utilizan sensores como eso de Apogee, MO200, que permite medir el porcentaje de oxígeno en el aire, entonces un dato relativo. Normalmente se utilizan mediciones de oxígeno en el aire en experimentos de laboratorio o, por ejemplo, para medir gradientes de oxígeno en el suelo o en medios porosos. Otros ejemplos pueden ser el control de la formación de compost o medidas en cámaras de cultivo o para controlar el clima indoor. Los datos relativos determinan una fracción molar que indica cuántas moles de oxígeno hay por mole de aire total o, por ejemplo, la presión del oxígeno por la presión total del aire. Sin embargo, para calcular las tasas de procesos biológicos o químicos, necesitamos de valores absolutos. Entonces, por ejemplo, las moles de oxígeno per unidad de volumen o la masa de oxígeno per unidad de volumen o la presión parcial. Haremos un ejemplo de conversión de datos relativos a datos absolutos en nuestra oficina y para hacer eso medimos por una estación microclimática como Atmos 14 la temperatura y la presión del aire en nuestra oficina. Y después, gracias a la fracción molar medida por el sensor de oxígeno, calculamos la presión parcial de oxígeno en nuestra oficina, multiplicando la fracción molar por la presión medida por el Atmos 14 y obtenemos así una presión parcial de 19,92 kPa. Después podemos calcular la densidad molar utilizando la ley de los gases ideales y calculando así las moles de oxígeno por volumen de aire total. Utilizamos entonces la constante universal de los gases multiplicada por la temperatura del aire medida y obtenemos así una densidad molar de 8,9 moles por metro cúbico de aire. Luego podemos calcular la densidad de oxígeno en el aire utilizando la densidad molar multiplicada por la masa molar del oxígeno, que es 32 gramos por mole, y obtenemos así una densidad de 259,5 gramos por metro cúbico de aire. Eso es solo un ejemplo para convertir los datos relativos de oxígeno en la atmósfera de un valor estándar del 21% a datos relativos. Podemos hacer lo mismo utilizando la porcentaje de oxígeno en el aire exhalada, que es del 16%. Si necesitáis de esa hoja de cálculo, podéis escribir un correo electrónico a info@laferrer.com y espero que ese tutorial sea de ayuda. Gracias y hasta la próxima.